¿Ha perdido alguna vez los estribos? En otras palabras, ¿ha salido de control porque algo sucedió y usted se enojó y no pudo controlar la frustración, la ira? Y después de eso vinieron graves consecuencias. A todos nos pasa eso en algún momento de nuestras vidas. Pero la Biblia nos dice de que el sabio, al contrario del necio, sabe manejar la ira porque entiende lo beneficioso que es poder controlarlo antes de dejar que eso destruya algo. Vamos a aprender un poco de la palabra de Dios hoy día, de cómo nos dice de que el sabio realmente es prudente y sabe manejar la ira, mientras que el necio, cuando se deja controlar por la ira, exalta o expresa su gran tontería. Esta es una lección nueva aquí en Un Momento con Dios. Si usted alguna vez ha montado a caballo y estando en un paso ligero pierde los estribos, usted se da cuenta de lo difícil que es manejar a veces ese caballo y a veces puede traer consecuencias. Posiblemente de esta frase es donde viene la frase tan conocida de que cuando una persona se enoja, pierde los estribos. En otras palabras, pierde el control y lo que genera es lamentablemente un acto feo, a veces que puede generar mucho dolor, inconvenientes, a veces puede traer graves consecuencias. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si bien es cierto, la Biblia nos dice que podemos airarnos, pero tenemos que tener cuidado de no pecar. Lo que nos dice la Biblia es de que podemos indignarnos ante alguna injusticia, pero tenemos que tener cuidado de que esa ira, esa indignación, tome control de nosotros y lamentablemente, a causa de esa falta de dominio propio, nosotros seamos presas de la ira y a veces nos lleva a pecar o a actuar generando grandes problemas. Entonces, ¿cómo podemos actuar? El pasaje de hoy día nos dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? En otras palabras, lo que nos dice la Biblia es que una persona que sabe controlar la ira es sabia, es prudente, es entendida. ¿Por qué? Una persona que ha llegado a crecer en sabiduría, una persona que ha llegado a crecer en prudencia, en primer lugar ha aprendido a controlar sus impulsos, ha aprendido a controlar su manera de responder sin dejar de que una fuerza interna le desmotive, le descontrole y le lleve a actuar mal. Al contrario, esa persona entiende de que las emociones pueden ser perjudiciales y por eso es que no se deja controlar por ellas, sino más bien mentalmente sabe que tiene que cuidarse y tiene que actuar en forma prudente. Entonces vemos de que la paciencia puede hacer mucho bien. Otra de las cosas que tenemos que ver es de que el sabio, antes de actuar, trata de comprender todo lo que ha sucedido. En otras palabras, investiga, averigua, trata de sacar conclusiones antes de tomar una decisión. Es una persona que sabe que un buen entendimiento de lo que está sucediendo le va a llevar a tomar decisiones sabias, a actuar correctamente. Antes, una persona que no analiza puede tomar decisiones que pueden ser más graves todavía. Además, después de que haya actuado, pensando, meditando, analizando, sabrá definitivamente qué es lo que está pasando. Y en ese instante, ya teniendo un mejor entendimiento, podrá tomar un juicio más apropiado y tomar acciones pertinentes en cuanto a lo que ha sucedido. O sea, la persona que se dio tiempo a averiguar, a analizar, a meditar, a reflexionar, podrá tomar una decisión más sabia que aquel que se deja controlar en ese instante por la ira y sin razonar toma acciones. Y por último, el entendido siempre sabe que el perdonar es una de las buenas opciones que se puede tomar cuando alguien ha sufrido un perjuicio. Si a usted o a mí nos han ofendido, es bueno perdonar, es necesario. Y el sabio lo entiende, lo sabe. Y eso le va a ayudar al final a manejar bien las cosas. Pero ¿qué pasa con el necio? ¿Qué pasa con aquel insensato? Como dice el pasaje. En otras versiones le llama el tonto. ¿Qué pasa con esa persona que no sabe controlarse? Que más bien es la ira quien lo controla.
pues en esa persona pasan algunas cosas que vamos a ver no le favorece para nada. En primer lugar, no actúa prudentemente porque no quiere averiguar profundamente cuál es el problema. En otras palabras, no quiere escuchar razones. Lo primero que quiere hacer es actuar sin meditar en lo que va a hacer ni por qué lo va a hacer. Y eso es un gran problema. Eso es de gran riesgo. Además, puede ser de que a veces no le importa actuar, perdón, no le importa pensar, ni le importa considerar lo que va a hacer, porque no le importa realmente cuál va a ser las consecuencias. Está cegado por las iras y lo único que quiere es actuar. Y aunque alguien le diga, no hagas eso, esa persona no le va a importar, porque está encerrado en su necedad. Aunque alguien le quiera explicar, ese necio no va a escuchar razones. Y ahí es donde va a ser más peligroso, porque va a estar cegado, lamentablemente, por la ira. Al no considerar opciones, tampoco va a considerar el perdón como una buena opción para tratar lo que está sucediendo. Lo que puede hacer es que tal vez vaya a actuar tan fuertemente que pueda generar mucho daño ante la persona que tal vez ofendió. Y eso puede hacer mucho daño también en la relación con Dios. Como no considera en ese caso de que hay alguien que le pueda dar una mejor opción, tampoco va a considerar a Dios. Y es ahí donde el peligro va a ser más grande, porque sin importarle a Dios, el necio a veces va a actuar cegado, motivado solamente por su ira, cegado de entendimiento, sin razonamiento. Y eso puede ponerle en un gran peligro a él por la manera de cómo actúa y a aquellos quienes van a recibir la fuerza de su ira. Entonces vemos, como dice el pasaje, que el que se aira y no sabe controlarse es un necio. Por eso dice el versículo, más el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. No solamente que actúa como necio, sino que expresa que es necio. En otras palabras, está levantando la mano y diciendo, hey, mírenme a mí, yo soy necio. Y yo me enorgullezco de ser, tengo orgullo de ser necio. Y por eso voy a actuar así. ¿Se puede imaginar esto? ¿Cuán grave es? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Si usted no ha aprendido a controlar la ira, si usted no ha aprendido a razonar antes de actuar, usted va a caer en riesgos. Hay que pedir a Dios que nos ayude. Hay que pedir a Dios de que tome control de nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos puede dar paciencia. Pidámosle a Dios que ayude a controlar nuestras vidas. Y antes de tomar acciones, siéntese, medite, reflexione, averigüe bien. Averigüe las intenciones tal vez de la persona que actuó mal. Posiblemente tal vez fue una equivocación, sin mala intención. Antes de hacer algo, tomemos acciones con prudencia. A veces nos ha pasado de que la ira no nos deja ni siquiera meditar en un momento, sino que la reacción es inmediata. Le cachetearon y usted levanta la mano y responde de la misma manera. Y eso termina gravemente. Por eso, si usted es sabio, podrá controlar la ira. Si usted es necio, la ira le controla a usted. Y de esa manera, levanta las manos diciendo, miren al necio, va a actuar. Que Dios nos ayude y cuidémonos en esto que es muy importante. Hasta pronto, que Dios le bendiga.